El esplendor de Teotihuacán se debió en buena medida a su forma de gobierno. Una sociedad multiétnica organizada alrededor de un pacto, que era administrado por gobernantes que encarnaban a los dioses de la ciudad. Teotihuacán se regía por un modelo corporativo en el que 4 cogobernantes dirigían la ciudad. Un gobierno corporativo que fue capaz de mantener la paz en la ciudad durante 5 siglos. El Palacio de Xala pudo haber sido una de las sedes de gestión de estos gobernantes, de los que hoy conocemos muy poco. Este lugar podría tener en su entraña información determinante sobre la manera en que vivían los gobernantes teotihuacanos. El conjunto se localiza a 230 metros al norte de la Pirámide del Sol, en el área del poder, y tiene dimensiones inusualmente grandes en el contexto de Teotihuacán, pues es 10 veces mayor a los conjuntos residenciales promedio. Su muro perimetral enmarca una superficie de 35.554 metros cuadrados. El complejo tuvo una prolongada historia constructiva desde el año 155 de nuestra era hasta la reocupación de los Coyotlatelco, que fueron los pueblos que habitaron Teotihuacán luego del colapso de la ciudad. Su ubicación entre las pirámides del Sol y de la Luna es privilegiada. Además, destaca su privacidad, ya que no colinda directamente con la Calzada de los Muertos, a pesar de su cercanía. La monumentalidad y compleja configuración de Xala es evidente. Cuenta con 29 edificaciones y 8 amplias plazas, con presencia de pinturas murales y objetos suntuarios. El centro de la plaza de Xala, en su corazón, tiene 4 estructuras ubicadas, cada una en los puntos cardinales, cada una dedicada a una deidad distinta. Es posible que cada cogobernante tuviera un dios patrono distinto o personificara a las deidades de Teotihuacán, como lo sugieren las primeras interpretaciones de quien está al frente de este reto científico, Linda Rosa Manzanilla. Actualmente, con el análisis iconográfico de cada una de las estructuras, con el análisis de los hallazgos de cada una de estas estructuras, por de pronto pienso que la estructura del este tiene toda la iconografía del dios de las tormentas, que es la deidad estatal de Teotihuacán, lo que los nahuas llaman Tlaloc, pero que como no sabemos si había nahuas en Teotihuacán, mejor decimos del dios de las tormentas. La estructura del sur fue probablemente dedicada al dios del monte. En ella se encuentran talladas montañas en cerámica y una flecha en uno de los muslos. Es la escultura antropomorfa más grande de Teotihuacán. Sobre cada una de estas 2 estructuras se hallaron aspectos femeninos. Y esto me da la idea de que probablemente sean o consortes o contrapartes femeninas de estas deidades. Por ejemplo, enfrente del dios de las tormentas están elementos de la jadeíta, que es un elemento de agua. Está el entierro de un esqueleto de un individuo femenino.
está una posible representación de la diosa de las aguas corrientes, lo que los nahuas llaman Chalchiutlicue. Y enfrente del dios del monte están figurillas de fertilidad femenina, embarazadas, etcétera. O sea, la idea de fertilidad femenina no es agua, sino es fertilidad femenina, y el dios del fuego como el dios del hogar doméstico. Con el estudio iconográfico se puede deducir que al menos 2 de los cogobernantes de Teotihuacán sí tenían sus recintos en Xala y sus contrapartes femeninas también. En la vasija de las colinas, los 4 personajes que probablemente representan a los cogobernantes tienen insignias diversas y caminan en torno a la deidad estatal de Teotihuacán. Como insignias, uno de ellos tiene un ave, otro un coyote, otro una serpiente y el cuarto un tocado de borlas, además de portar anteojeras. Estas 4 insignias podrían representar 4 sectores de Teotihuacán. Las aves hacia el noroeste, en el sector de la pirámide de la luna, los coyotes al suroeste, incluyendo a Tetelco, la serpiente el sector sureste con el templo de la serpiente emplumada, incluyendo Teopancasco, y los felinos el sector noreste, con la pirámide del sol y Xala. Gracias a un estudio químico de pisos de estuco realizado en el Palacio de Xala, hoy se sabe que las estructuras del este y del sur comparten un patrón muy diferenciado que podría referir a rituales diversos en la cima, a semejanza del templo central. Las estructuras ubicadas al norte y al oeste tienen otro patrón, con enriquecimientos químicos más bien situados al fondo y quizás referidos a rituales más privados. Sugiere, pues, que ambos tipos de estructura son funcionalmente complementarias. Con los recientes estudios se abren varias alternativas de explicación para el conjunto de Xala. Que en Teotihuacán hubo 4 cogobernantes reunidos para decidir sobre asuntos de Estado y hacer ritual conjunto. 2 podrían ser sacerdotes y otros 2 jefes militares o seculares. Otra idea es que hubo 2 cogobernantes que recibían audiencia y hacían culto privado en las estructuras del norte y del oeste y participaban en cultos más públicos a la deidad estatal en el este y a un ancestro importante en el sur. Hasta ahora, en Xala, no se han encontrado áreas de preparación de alimentos, por lo que no se puede decir que fue un palacio residencial. No hemos encontrado áreas domésticas en Xala. Este es hasta ahorita un palacio de gestión con artesanos adscritos al palacio, con tesoros reales de mica, con la idea de cogobernantes que probablemente personifican deidades, hacen ritual juntos en el templo del centro, pero probablemente no están viviendo aquí. Hasta ahí vamos. No existen contextos claros de tipo doméstico, ya que hay escasísimos ejemplos de candeleros y figurillas. En cambio, sí se han encontrado las áreas de gestión, de rituales y de trabajo artesanal. Después vienen, digamos, 2 grupos de artesanos. Unos artesanos más de clase media y otros artesanos de clase baja. Los de clase media podemos citar a 2 tipos de artesanos. Los lapidarios, los que trabajan con piedras finas, jadeíta, serpentina, no jadeíta porque jadeíta no se trabajaba en Teotihuacán, venía ya hecho el objeto desde el área maya, pero serpentinas, piedras verdes, cuarzo verde, micas, pizarras, en fin, travertinos, ónix, son piedras que vienen de otros lados y que la trabajan especialistas lapidarios, se llaman lapidarios. Ellos tienen hasta un glifo. En el patio de los glifos de la Ventilla aparecen 2 tipos de artesanos, los que hacen los atavíos, les llamaremos por de pronto sastres, y los lapidarios. Son artesanos muy especiales en Teotihuacán, tanto que tienen un glifo que los
digamos, los nombra. Estos yo creo que pertenecen a una especie de clase media de Teotihuacán, son entes muy calificados que además tienen una cierta consideración en estas sociedades, ¿no? Y después están artesanos de clase baja que son ceramistas, talladores de obsidiana, carpinteros, gente, en fin, que prepara el estuco para las construcciones, que hace los instrumentos de trabajo. Estos están en todos los barrios. Pero, ¿dónde están las tumbas de los gobernantes? Hasta ahora no se ha encontrado ninguna tumba real en la extensión del Valle de Teotihuacán. La ciudadela es un área que guarda mucha información para los investigadores. Se creía que el túnel ubicado en esta área podría haber sido una tumba. Sin embargo, no se halló nada semejante. Y esto deberemos de pensar que los teotihuacanos enterraban a sus muertos bajo los pisos de sus casas. La clave de esta historia es encontrar las residencias de los gobernantes. Esa es la clave. Y no está en palacios de gestión como este. Las investigaciones apuntan cada vez más a la existencia de un gobierno multiétnico y corporativo. Si uno de los cogobernantes era de un grupo étnico distinto al de los fundadores, es probable que fuera enterrado en el Palacio de Xala, según las costumbres de su lugar de origen. Yo siento que de haber un pacto multiétnico y pacto corporativo en el gobierno, uno de esos gobernantes tiene que ser de un grupo étnico distinto. Y por lo tanto, si es de un grupo étnico distinto, su área de enterramiento es probable que sí estuviera en Xala. Los demás cogobernantes deben de estar enterrados en sus áreas de vivienda, en sus palacios de residencia. Pero el foráneo, el individuo foráneo que tiene su participación en el cogobierno para evitar sublevaciones de los otros grupos étnicos, es probable que pudiera estar enterrado aquí. Y si está enterrado aquí, va a estar enterrado conforme las tumbas de sus lugares de origen. Y si en el cogobierno de Teotihuacán participaban 4 personajes, ¿por qué solo hay 3 pirámides principales? Una hipótesis es que 3 de los 4 cogobernantes son locales y uno es foráneo. Uno no tiene un templo principal porque no es de los grupos fundadores. Este grupo foráneo tuvo alguna participación en la milicia, en el abastecimiento de bienes suntuarios, pero no pertenece a la fundación de la ciudad. Esta cuarta parte del sistema de gobierno pudo ser un invitado del dios de las tormentas para participar y mitigar las fuerzas que pudieran bloquear a la ciudad, debido a que los grupos foráneos eran una amplia proporción de la población. Muchas son las incógnitas alrededor del Palacio de Xala. ¿Quiénes son los gobernantes de Teotihuacán? ¿Es este un escenario de gestión y de gobierno de Teotihuacán? ¿Qué actividades están representadas en un palacio multifuncional de gestión? Para los investigadores, aún es necesario determinar si en la participación corporativa en el gobierno hay gente de otros grupos étnicos. Otra hipótesis por confirmar es si están personificando a las deidades principales de la ciudad y si esa fuerza que representa la personificación de las deidades los separa del ámbito urbano normal de competencia entre los barrios y los pone como una esfera que gravita por encima de todos, pero que en realidad no controla. Es decir, si todo este ámbito simbólico de personificar a las deidades es un ámbito que no aterriza realmente en el control de la población, sino que más bien representa un aspecto religioso importante, pero no fundamental en el control administrativo de la ciudad. Es tal vez por ello que se puede entender un ámbito muy libre de los barrios y de las élites intermedias y un ámbito casi no muy presente de las élites gobernantes. ¿Cómo eran los juegos de poder entre gobernantes y élites intermedias? ¿Quién pudo más al final? ¿Los barrios o los palacios?
Otra serie de hallazgos en Xala dan claves para entender el colapso de la Gran Teotihuacán. Y de hecho en Xala tenemos claves fundamentales de la revuelta hacia las élites gobernantes. El romper las esculturas en muchísimos pedazos, el encender fuegos muy fuertes para que todo se colapse, el destruir. Y esto lo vemos en Xala y en toda la Calzada de los Muertos. Todos los ámbitos principales de gestión, de ritual y los escenarios de las élites gobernantes, todos incendiados. Esta es una revuelta interna. En la Calzada de los Muertos, todos los recintos fueron quemados. Se puede ver en las evidencias que las vigas completas cayeron sobre los pisos. Gracias a estudios de radiocarbono y arqueomagnético de los pisos de Xala, se sabe que alrededor del año 550 de nuestra era se dio una revuelta social que muy probablemente marcó el colapso de la ciudad. No hay duda de que Xala fue un lugar de gestión de élite gobernante. Es por ello que durante la revuelta fue atacado con mucha ira. La destrucción a golpes de las estructuras de culto en los recintos de Xala tienen su contraparte de Teopancasco, sitio que tiene algunas evidencias de incendio en la misma fecha que Xala. O sea que es lo mismo, es el mismo fenómeno. Ocurre allá, se incendian, se colapsan los techos, igualmente fueron fechados estos techos colapsados, y además no destruida a golpes la escultura del Huehueteotl, pero sí le tallaron con una piedra los rasgos faciales, le rompieron la nariz, le tallaron la cazoleta y la azotaron con la cara, azotaron la cara del Huehueteotl contra el piso. Es decir, la desacralización de las esculturas fuertes simbólicamente, aquí fue tremenda, a golpes para destruirlas, y allá fue algo similar, pero para quitarle la cara y azotarlas contra el piso. Quiere decir que hay un comportamiento similar en dos puntos de la ciudad, ¿verdad? Un centro de barrio multiétnico, un palacio de gestión, contra quienes gobiernan. Aquí fue contra los gobernantes y fue todo el palacio de Xala. Allá fue probablemente contra la casa de dirigente del barrio. ¿Quiénes fueron los autores de tan cruenta revuelta? Fundamentalmente pudieron ser los artesanos que constituían una especie de clase media en Teotihuacán, o bien fueron las propias élites intermedias de los barrios quienes sintieron sus derechos y su autonomía amenazados por los grupos del poder que intentaron controlarlos tardíamente. Xala puede dar pistas por qué es el área de conexión de los posibles cogobernantes con los artesanos que trabajaban allí. Este palacio es clave para responder muchas de estas preguntas. Aún falta mucho por descubrir en Xala. Con más de 35,000 metros cuadrados de extensión, es una de las áreas de información más grandes de la ciudad. Este espacio privado pudo ser en el que los 4 cogobernantes hicieran de la plaza central un sitio de trabajo, de ritual, de toma de decisiones y además el lugar donde probablemente se hallen sus tumbas. Hasta ahora, 2 pistas orientan la investigación en Xala: la existencia de artesanos que trabajaron para los gobernantes y un tesoro real, placas de mica procedentes de Oaxaca, de las cuales se han encontrado más de 37 kilos. Sin embargo, lo que ocurrió en un solo complejo palaciego no es suficiente para entender el colapso de una ciudad. Se tiene que armar todo un rompecabezas de información.
A lo largo de más de 300 años, la Calzada de los Muertos y todos sus recintos han sido explorados desde la ciencia y quedan pocos lugares tan importantes como Shala. La investigación se realiza centímetro a centímetro, registrando minuciosamente todo lo excavado. Una profundidad de análisis que exige un palacio real que está a punto de compartir todos sus secretos.